Gloria al Señor, alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga grandemente a todos los padres y familia que están en sintonía por Radio Pregonero de Justicia en la sección de Informándote con Justicia. Dice la Biblia en 2 de Corintios 2:11, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y porque no ignoramos cómo opera, trabaja con astucia, engaño, mentira, el enemigo de las almas, y pues con la sutileza que emplea las maquinaciones para lograr influenciar a niños y a niñas que son vulnerables, son susceptibles en su inocencia a otros, pues ser poseídos por espíritus malignos, espíritus inmundos, por potestades que operan en los aires, que están al acecho constantemente, y tan pronto ven las puertas abiertas, entran y hacen su trabajo. ¿Y por qué? Porque están dirigidos por huestes de maldad. Y en la mañana de hoy traemos el tema de niños y niñas atormentados. ¿Lo estás ignorando? Ese es el tema en la mañana de hoy. El Señor Jesús ciertamente deja escrito en su palabra y les da una instrucción a los padres, como dice en Mateo 19:14, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, y que también los instruyan en su camino. La responsabilidad es de los padres, ¿verdad? No impedirles que conozcan a Jesús. Su palabra, como escrito está, es a la manera de Dios en todo, como Él lo dice. Un niño, una niña puestos en las manos del Señor, sabemos que sirviéndole a Jesús, santificándose y consagrándose para Él, amando su palabra y siguiendo, siendo hacedores, hacedoras, y conociendo y llenos del Espíritu Santo, cuando se enfrenten a espíritus inmundos, a malicias, ellos saben que pueden entonces reprender toda potestad que los va o trate de manifestarse. El Señor Jesús, por su obediencia a Él, cuando están siendo obedientes, los va a respaldar y les da la autoridad. Escuchen, padre, eso es si los niños y esas niñas son obedientes. ¿Por qué? Porque el niño y la niña cuando son obedientes, ellos pueden reprender. Hay que enseñarles a que ellos tienen ese poder que le da la palabra del Señor para reprender cuando ellos se encuentran, ¿verdad? Viendo estas malicias que puedan entonces tratar de manifestarse, pues entonces ellos pueden reprender. Tienen la autoridad, si están en la obediencia, el Señor va a estar con ellos en todo tiempo. Los tiempos tan difíciles, de tanta maldad, de tanta violencia, la depravación, la inmoralidad, la desnudez que le ha tocado vivir a estos niños y a estas niñas, incluyendo jóvenes, jovencitas, son los tiempos postreros donde está aumentando cada día la oscuridad, porque las tinieblas avanzan, porque se ha de cumplir que Cristo viene. La incredulidad de algunos padres en estos tiempos de no creer que la mayoría de las cosas, como hemos dicho en otras ocasiones y seguimos repitiendo, la tecnología, el internet, las redes sociales, los celulares, videojuegos, todos esos dibujos animados, películas y todas esas imágenes que muchas veces también traen presencia demoníaca que tienen en los hogares, todo lo que es de Disney, de Netflix, todas esas cosas donde ese niño y esa niña está expuesto al ocultismo, a la brujería, a la hechicería. Ahí lo que se muestra es el lesbianismo, el homosexualismo, el yoga, el satanismo, todas esas cosas en las que ellos están expuestos diariamente, y donde sus mentes pues están siendo programadas para aceptar como bueno lo que para Dios es abominación y Dios aborrece. Y por eso el enemigo entra, le abren puertas y entonces toma el control, son influenciados y hasta poseídos con manifestaciones
demoníacas. Esto es un tema fuerte, lo sabemos que es un tema fuerte, pero es necesario que lo podamos traer para que pues los padres puedan entender si ven alguna conducta en la vida de sus hijos o de sus hijas, cómo es que opera el enemigo. El diablo es un estratega, él diseña un plan y un complot para cada niño y para cada niño que él intenta capturar. ¿Y desde cuándo? Miren, escuchen padres, aún desde el vientre de su madre, el enemigo, su intención es destruir y matar. Es un esquema perverso que tiene contra los niños y contra las niñas. Es causarle el mayor daño posible. Recuerden que a Satanás se le llama, el Señor reprenda, Apolión, el destructor. Él tiene límites, pero si con solo una puerta abierta le das lugar, va a entrar. Les están dando entonces el permiso a que él entre, y si los padres no están atentos, no están apercibidos, le abren las puertas porque les están permitiendo un sinnúmero de cosas, pues entonces el enemigo se burla, se ríe, porque él sabe que las puertas las tiene abiertas para entonces él entrar. Y esa es una de las razones, la incredulidad. Padres que no creen que nada de estas cosas puedan hacerle daño a uno de sus hijos o de sus hijas. Ahora, no aceptar a algunos padres, esta es otra de las razones, ¿no? No aceptar a algunos padres de la fuente del tormento en sus hijos o en sus hijas, no creer que es lo que los está atormentando, que los tiene atados, que puedan estar sometidos a esa opresión de espíritus inmundos, espíritus malignos, es no buscar la causa. No buscar la causa le da lugar entonces al enemigo y él gana ventaja. ¿Y por qué? Porque están ignorando sus maquinaciones. Recuerden que estas son huestes de maldad, papá y mamá. El bombardeo y los dardos del maligno que tira y envía es a la mente. Los rodea un mundo espiritual maligno. Trabajan día y noche. Por el día los programas. Durante todo el día están expuestos a todo lo que están viendo, y entonces ¿qué sucede? Por la noche ya en la habitación, cuando entonces posan su cabecita, ¿no?, en la almohada, allí donde se supone que el niño entonces vaya a reposar. ¿Y qué sucede? Mientras papá y mamá ya están durmiendo, se comienzan entonces a manifestar esas influencias y opresiones demoníacas. Eso es real. Y entonces esto es una batalla espiritual. Y entonces, ¿qué les viene a ese niño o a esa niña que está siendo atormentado? Mire, le puede venir el insomnio, le puede venir miedo, le puede venir llanto, temblores, depresiones, gritos. Ellos ven cosas, escuchan voces, demonios. Algunos se ponen bien inquietos. Ellos evitan muchas veces mirarte a los ojos, dejan de comer, le viene una falta de apetito, y se mantienen en algunos casos pues aislados, no hablan, se mantienen callados, y pues en otras ocasiones también hasta usan la violencia en quererle también darles a los padres. Algunos también pues los tumban al piso, a otros le dan una fuerza que no se puede explicar, otros se rebelan, viran los ojos, algunos vomitan, se pegan ellos mismos, se hacen daño corporal, y lamentablemente algunos intentan suicidarse, otros se suicidan, acaban con su vida. Eso es lo que sucede en la mayoría de estos niños y niñas que puedan estar atormentados, y por eso traemos el tema de niños y niñas atormentados. Y en forma de pregunta, ¿lo estás ignorando, papá y mamá? En la Biblia encontramos dos casos, el de un niño donde Jesús reprendió un espíritu inmundo, y el de una niña con una tremenda opresión demoníaca. Eso está en la Biblia, eso sucedió en los tiempos de Jesús, porque Jesús libertó a muchos en ese tiempo y lo sigue haciendo ahora también. Jesús
el maestro, el dueño de la palabra, la misma palabra, el verbo, él personalmente expulsó, echó fuera de ese niño y de esa niña ese demonio, esa influencia, esa potestad que los atormentaba. Así que si sucedió estando Jesús, ¿qué será entonces en estos tiempos? Hay algo que debemos observar en ambos casos. Los padres buscaron a Jesús en favor, en ayuda de sus hijos, mostraron fe en Cristo Jesús. Ellos también en ambos casos reconocieron que ese niño y esa niña algo los atormentaba, que necesitaban liberación. Lo expresaron abiertamente delante de todos. Ellos no tuvieron reparo, esta madre y este padre, en reconocer que esa niña y ese niño necesitaban liberación. Venían observando su conducta desde antes y tomaron la mejor decisión de buscar a Jesús y creerle que solo Él podía libertarlos. Escuche bien, siendo niñas y, ¿verdad?, un niño pequeño y una niña pequeña, y los estaban atormentando estos espíritus inmundos. La fe de Jesús y la fe de ese padre y de esa madre permitió la liberación de ese niño y de esa niña. ¿Por qué? Porque Jesús honra la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Así que por eso en esta mañana vamos a traerle a través de la palabra cómo el Señor Jesús en los tiempos de Él pudo libertar a un muchacho que desde la niñez pues ya estaba siendo atormentado, y en el caso también de una niña que tenía un tormento grande, algo grande estaba atormentando a esta niña, y cómo fueron libres por el poder y la autoridad de Cristo Jesús y la fe de ellos. Dios la vio y Dios recompensó esa fe, porque se activó la fe de ese padre, de esa madre, y junto a la de Jesús, pues entonces se pudo ver la liberación y el milagro. En los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, las opresiones demoníacas sí las hay en niños y las hay en niñas, y por eso tenemos que entender que el mundo espiritual maligno al cual ellos están expuestos diariamente, y con todo lo que están viendo, el enemigo logra ventaja, como dije al comienzo. Y lo importante de esto es que los padres puedan entender, si ven alguna conducta en ese niño o en esa niña, que entonces ellos lo reconozcan. Ellos reconocen y entonces van a los pies de Cristo Jesús, y ahí entonces el Señor, al ver que están entendiendo, que están creyendo, que no hay incredulidad en entender lo que le está sucediendo a ese niño o esa niña, entonces ahí Jesús, ¿verdad?, en su misericordia, tiene el poder para hacerlo. Y entonces vamos a través de la palabra traer los dos relatos que fueron reales, que aconteció en los tiempos de Jesús, cuando Él sanaba y libertaba. En todo tiempo Él lo hizo y lo sigue haciendo. Dejamos a la hermana Génesis con esta parte a través de la palabra. Amén, aleluya, gloria al Señor. Este tema es muy importante, porque vemos, ¿verdad?, por medio de la Biblia cómo los diferentes evangelios lo repiten constantemente. No se basó nada más solamente más que un evangelio, sino que vemos que estos hombres de Dios relataron, amén, escribieron, y amén, como también hemos aprendido con nuestro pastor, que nos ha enseñado de que se necesitan 2 testigos. Amén, 2 testigos o más. Y vemos que en estas escenas del niño endemoniado, de la mujer cananea, se repite más de una vez. Y entonces quiere decir que la insistencia de Dios, del Espíritu Santo, en apercibir a los padres de que esto es un tema muy importante. Amén. Y que aquí, cuando tocamos primeramente el tema de la mujer sirofenicia, la mujer cananea, pues vemos que la Biblia dice que tenía una hija que tenía un espíritu inmundo. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Cuando hablamos de esta mujer, pues era, amén, no era judía, a ver, no era del linaje de Dios.
En otras palabras, no era cristiana, trayéndolo al concepto de ahora. Por si hay algún padre, una madre que no le sirve al Señor, que está viendo que sus hijos están teniendo conductas, amén, inapropiadas, están siendo violentos, están rebeldes, están malcriados, amén, pues esta mujer pasó tal vez por un suceso semejante a este. Pero, ¿qué sucede? Que a diferencia, esta mujer oyó de Jesús, reconoció que necesitaba de esa palabra. ¿Y qué hizo? Se postró, se humilló. Y a eso es lo que quiere Dios, que los padres y madres que no están instruyendo a sus hijos conforme a la palabra del Señor, reconozcan que sus hijos no están teniendo un comportamiento adecuado, lo reconozcan que necesitan liberación. Porque esta madre se postró a sus pies, porque después dice la palabra que ella le rogaba a Jesús que le echara al demonio fuera de su hija. Que ella reconoció que tenía un demonio. Amén. Estamos hablando, ¿verdad?, por la palabra del Señor, porque este tema para muchos padres, para muchos familiares resisten la verdad, porque piensan que eso es imposible, que un niño o una niña tengan un demonio, porque tal vez argumentan y dicen que todos los niños y todas las niñas son de Dios, pero realmente no es así. Porque cuando escudriñamos la escritura en la historia de la palabra, vemos que el mismo Dios, el Dios de amor, tuvo que matar una generación completa desde Noé. Amén. Desde Noé no se salvó ni un niño ni una niña, porque dice la palabra del Señor que en ese entonces el pensamiento del ser humano iba de continuo hacia el mal. Solo salvó unos adultos que estaban viviendo conforme a la palabra del Señor. Y entiéndase, los hijos de Noé no tenían hijos. No tenían, o sea, estamos hablando de que estos matrimonios, que eran 3 hijos que él tenía, junto con su esposa, no tenían descendencia. Que podemos ver por la palabra que Dios, un Dios de amor, tuvo que destruir con el pecado. En otro momento también, cuando Dios manda a Saúl que mate al rey Agag y a ese lugar, amén, Dios decide que los tenía que matar a todos, exterminarlos por completamente, aún a los que mamaban, entiéndase, a bebés recién nacidos, porque era una generación de víboras. ¿Entiende? Para que pueda entender eso, que estamos viendo que por la palabra de Dios, ese Dios de amor también es fuego consumidor. Entonces, para que un niño no esté endemoniado, porque es la palabra correcta, amén, no esté lleno de espíritus inmundos, aleluya, pues tiene que vivir conforme a la palabra de Dios. Pero esta mujer que no le servía a Cristo, reconoció que necesitaba de ese Salvador, necesitaba de la ayuda de Jesús. Y le hablamos a esos padres nuevamente de que el único que puede hacer que su niño sea libertado no es enviándolo, haciéndole trabajos de personas antagónicas, de brujería, no. Es Jesús, es el libertador. Ese es el primer caso, como esta mujer se humilló, y que la Biblia tampoco nos dice qué espíritu inmundo era. Pero un espíritu inmundo es un espíritu inmundo. Está diciendo que era un demonio. Sí, y esta mujer, ella reconocía que era una potestad fuerte, porque ella decía que gravemente atormentada. O sea, ella fue y recurrió en el que ella sabía que era el que podía libertar a su hija. Ella fue y porque escuchó hablar de Jesús. Amén. Así que la palabra, que es espíritu, comenzó a trabajar en la vida de esta mujer, y ella sabía lo que le estaba sucediendo a su hija. Ella tenía que haber escuchado lo que Jesús estaba haciendo, que era sanar, libertar, y ella pues recurrió, y ella sí lo reconocía. Ella estaba dispuesta a todo, y pues a la humillación que hizo, ¿no? Ella se humilló ante Jesús. Amén. Y el otro caso que también la Biblia nos relata, y nos vamos a dejar llevar en esta mañana por el libro de Marcos, porque también lo menciona. Fíjese que el del niño endemoniado lo menciona en Mateo y en Lucas. Amén. Y la Biblia habla, amén, aquí que Jesús sana a un muchacho endemoniado, y en este caso era un padre que se acerca. Y aquí vemos cómo la fe viene por el oír. Por la palabra del Señor, amén. Entonces estamos viendo que la palabra nos está dando, fíjese, nos está dando detalles. Una niña
y de la vida de un niño. O sea, que no es solamente a niños, hay niñas que también están endemoniadas. Amén. Niños que están endemoniados. Amén. Gloria al Señor, porque esa es la palabra que nos dice la palabra del Señor. Ahora, también hay que recalcar que el enemigo, como hemos hablado ya varios sábados, hay niños que están influenciados, que el enemigo quiere pues llevarlo a ese estado de posesión. Pero la palabra, por eso Dios nos deja la palabra para alertar a los padres por medio de su palabra ¿qué tienen que hacer para que ese niño o esa niña no lleguen a ese estado? Pero aquí vemos que un padre se le acerca y dice la palabra del Señor que cuando Cristo le pregunta desde cuándo este niño está teniendo, este joven ya, estaba teniendo, gloria al Señor, estas actitudes, el papá comenta que desde niño. Amén. Entonces vemos que gloria al Señor, lo que la palabra dice, que los espíritus inmundos, a que estos padres le estaban abriendo el hogar, ¿verdad? Su hogar, ¿a qué? Amén. Hemos hablado de los anatemas, hay juguetes, música, diferentes cosas que hacen que los niños se vean atraídos a las cosas de la oscuridad, de la maldad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, sí, esos son los espíritus inmundos que atormentan tanto a niños y como a niñas. Y entonces en el caso también de este niño, este padre pues estaba angustiado y corrió, también se humilló, hubo humillación, esto es humildad, ¿no? Ante Jesús. Él reconoció que solo Cristo lo podía hacer y que aunque había en él un poco de incredulidad, él le pidió a Jesús que lo ayudara a creer. O sea que también él abiertamente pudo decir que su hijo desde pequeño pues también estaba siendo atormentado, ¿no? Así que no tuvo duda en decirlo abiertamente también. No es como en estos tiempos que muchos padres saben en algunos casos que sus hijos o sus hijas están siendo o atormentados o están siendo influenciados y se niegan a creerlo, se niegan. Y mientras entonces eso suceda, pues no va a poder entonces ellos llegar a quien tiene solo el poder de libertar a ese niño o a esa niña de esas influencias o de esos tormentos que están teniendo. Y eso que hermana Mayra dice es bien importante, como este padre no tuvo miedo de decirlo, porque hay padres que quieren tratar de como tapar. Amén, pero hay muchas cosas, actitudes que tal vez uno puede ver en los niños, que aunque los padres y madres lo oculten, pues se está viendo lo que realmente hay en ese niño, esa niña, porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, dice la palabra del Señor. Entonces, pues Dios permite, ¿verdad? Que gloria al Señor, pues que la luz, la palabra alumbra a los padres, pero hay que también entender, amén, que gloria al Señor, que también la Biblia nos habla, porque así como habla de niños que estaban endemoniados, habla de un niño que vino a dar ejemplo. En este caso Jesús, que vino también como niño a dar ejemplo. ¿Y por qué Jesús? Amén. Cuando Jesús vino aquí en la tierra, Él vino a cumplir con todas las etapas de la niñez. Y ese niño sabía que había un infierno, del cual Él tenía que obedecer todo, para que no fuera al infierno. Entonces, ¿estarán los niños y niñas realmente obedeciendo lo que los padres están, ¿cómo te digo? Lo que los padres le dicen? Amén. Porque es un detalle bien importante. Amén. Ahora, cuando el niño y la niña decide primeramente honrar a Dios y no le tapa el pecado a sus papás, pues entonces están obedeciendo primeramente al Señor, porque habla que después Jesús, dice la Biblia, que Él continuó sujeto a sus padres, pero Él decidió honrar primero a Dios antes que todas las cosas. En el caso de la madre de esta niña, volviendo a la niña, ella reconoció que no le correspondía, ella no tenía ningún derecho a ser atendida, pero ella fue insistente, ella siguió insistiendo, y ahí entonces ella activó la fe en Jesús. Ella tuvo más fe que los mismos que estaban a su alrededor, y ella
había escuchado de Jesús, así que esa palabra había trabajado en el corazón de ella y ella recorrió y buscó a Jesús. Y entonces pues en el caso de la madre, la niña estaba en el hogar y ella había escuchado, como dije, de Jesús, y ella clamaba y ella pidió misericordia, ¿no? Ella buscó a Jesús, se postró a los pies, que es, ¿verdad? Esto significa la humildad, porque ella le rogó que echara fuera el demonio de su hija. Y ella pues no era cristiana, pero al haber escuchado la palabra del Señor, ya estaba trabajando en ella, ya estaba haciendo el trabajo, esa palabra, y ella lo reconocía, que su hija estaba atormentada por un demonio bien grande, y ahí se postró, ¿verdad? Símbolo de la humildad, y no tuvo en reparo en reconocer y en admitir eso, que su hija estaba siendo atormentada. Ella lo decía ante todo sin ningún reparo. Amén. Amén. Y cómo uno puede saber que un niño y una niña están llenos del Espíritu Santo. Un niño y una niña que están realmente llenos del Espíritu Santo no van a desobedecer en nada. Y tenemos el ejemplo de Jesús. Amén. Cuando un niño, aleluya, gloria al Señor, está desobedeciendo, no quiere someterse a la autoridad en el hogar, pues es falta de que hay algo que está pasando en ese hogar. Pero le toca a papá y a mamá, insistimos, amén, aleluya, vivir conforme al orden de Dios. Amén, como está en la palabra, porque fíjese una cosa, que los demonios saben, aleluya, a quién les ha dado la autoridad en el hogar. Y los demonios saben que cuando hay un desorden en el hogar, que no se está viviendo conforme a la palabra del Señor, en el orden establecido por Dios, que el papá es la autoridad, la cabeza, pues sabe que se le hace más difícil ese demonio salir, porque los mismos demonios se burlan, pero ellos quieren que ese demonio se salga, pero es que ellos tienen un desorden en ese hogar. Primero hay que poner las cosas en orden para que entonces se pueda ver la mano de Dios, porque es así. Amén, porque los demonios saben cuando hay un desorden. Ellos saben, los demonios saben cuando hay un desorden en un hogar. Pero ¿qué hace la palabra? Pongan primero las cosas en orden, pero como está escrito en todo. No justificación, sin ninguna justificación de que yo creo, yo pienso. No, háganlo, deben de hacerlo, como dice la palabra del Señor, para que se vea la victoria. Pero cuando la familia se niega, resisten a la verdad, como dice la palabra del Señor, aleluya, pues entonces pues no se va a ver la victoria. Amén. Sí, hay que estar en orden. El hogar tiene que estar en el orden que establece la palabra del Señor, para que entonces ahí el Señor pueda obrar. Y en el caso también de la madre de esta niña, Jesús probó su fe. Él lo que hizo fue que la probó, porque Jesús todo lo sabe, todo lo ve. Él sabía que ya ella venía de camino, pero él probó su fe y ella tuvo fe. Ella confió en el Señor y ella no se ofendió. Cuando el Señor la llamó, entonces, ¿verdad? No se ofendió. Al contrario, ella le llamó Señor. Ahí entonces ella, ¿cómo es? Lo llamó ya Señor, porque entonces no se ofendió cuando le dijo que no era, ¿cómo es? Amén, porque la palabra nos dice que, aleluya, la palabra de Dios nos dice, aleluya, que cuando leímos este relato, Cristo, él le estaba diciendo, refiriéndose que no está permitido saciar primero a los que no son sus hijos. Amén. Dice la palabra, deja primero que sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Literalmente le dijo, pues, perra a esta mujer. Pero esta mujer no se ofendió por lo que le dijo, al contrario, ella se humilló, recibió la palabra y dijo, bueno, aunque sea una migaja que usted puede hacer, que yo pueda ver en mi hija, yo lo recibo. Y esa fe Dios la vio. Jesús la vio, y cuando ella llegó a la casa, ya la nena estaba tranquila, estaba en su casa ya el demonio había salido. Amén. Y esto establece entonces que cuando ella encuentra a su hija acostada en reposo, y dice que la niña estaba descansando, y su madre entonces, al verla a la niña acostada reposando, ella sabía que el milagro ya había sido hecho por Jesús, por esa palabra que el Señor le dio, porque Jesús le dijo, ¿verdad? Tu fe me ha tocado. Entonces quiere decir que
esta niña, al estar ya reposando, descansando, estaba ya libre. Ya la niña había recibido liberación, porque de lo contrario, entonces la niña, cuando están atormentados, mire, un niño atormentado, una niña atormentada no pueden estar, en la mayoría de los casos, no pueden estar en quietud. Están completamente, ¿cómo es? Y moviéndose de un lado para otro. Y entonces ahí demuestra que cuando llegó la encontró acostada. Quiere decir que entonces había recibido la liberación, porque anteriormente debió de estar intranquila y así mismo caminando de un lado hacia el otro, porque estaba atada, estaba siendo atormentada. Y es un relato y una historia verdadera del poder de Jesús, cómo expulsó, y esa niña fue libre. Sí, hermana Mayri, también uno también, ¿verdad?, por la palabra y por lo que uno ha aprendido, se da cuenta de muchas cosas, porque como decíamos, estos padres no ocultaron lo que estaba pasando en la vida de estos niños. Pero ahora bien, hay un problema que la gente también, que uno pues se da cuenta que sucede en muchos lugares, en muchas familias, que hay padres y madres que no les gusta salir con sus hijos porque saben que no tienen un comportamiento adecuado y no permiten que se vean al ojo público. ¿Por qué? ¿Qué se estará ocultando ahí? ¿Algún comportamiento inadecuado? ¿Esos niños no son obedientes? Porque cuando unos niños están sometidos a la verdad, que son obedientes, pueden estar tranquilos, quietecitos, papá y mamá no tienen ni que estar regañándolos ni nada, porque eso es lo que aprenden en el hogar. Pero cuando se oculta algo, es porque algo está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque los niños son joyas y se supone que una joya brilla. Pero ¿por qué esconder una joya? ¿Por qué? Hay algo entonces, algún comportamiento que padres y madres quieren ocultar para que tal vez otras personas no se den cuenta. ¿Pero por qué? Porque cuando un niño es obediente como Jesús, va a brillar. Papá y mamá no tienen ni que mirarlo, ni decirle que tiene que hacer esto, ni lo otro, porque su testimonio va a brillar. Y eso a veces es un problema, y a veces uno pues a medida que va conociendo la palabra se da cuenta por la palabra de esos detalles, porque no se puede ocultar lo que está, pues está, y hay que pedir misericordia, oración. Pero los niños son los que aprenden en el hogar, el comportamiento que hay en el hogar. Exhiben afuera, exhiben delante de las personas lo que realmente son, pero hay veces que se trata de ocultar ese comportamiento. Claro, los padres que son inconversos, como siempre decimos, ya el enemigo de las almas ha entrado, porque le han abierto las puertas por el desconocimiento e ignorancia que tienen a la palabra del Señor, y están expuestos a todo lo que hemos dicho, a todo el internet, la tecnología, a todos estos videojuegos. Ya esos están en el terreno, ya ahí el enemigo está haciendo su trabajo. Ahora, en los padres simples, que son los que son incrédulos, que no quieren aceptar, que no quieren creer que nada de estas cosas puede hacerle daños a sus hijos o a sus hijas, o porque puedan ver que no sucede nada, porque sí pueden decir, pues mis hijos y mis hijas están expuestos a todo eso que se dice, pero yo los veo bien. Pero como siempre digo, cuando si no es al principio, al comienzo, papá y mamá, si no es a mitad del camino del crecimiento de ese niño, lo van a poder ver entonces ya siendo un adolescente. Va a suceder porque el enemigo sabe cómo trabaja. Así que no ignoramos, ¿verdad?, sus maquinaciones. Y entonces, en el caso de este padre, de este niño, él pues también estaba angustiado. Son dos relatos, ¿no? Dos casos. Y él corrió. O sea, él también se humilló ante Jesús. Ahí estaba la humildad, y reconoció que solo Cristo lo podía hacer. Y entonces él le pidió ayuda a Jesús, ¿verdad? Le pidió que lo ayudara a creer, algo muy importante. Y entonces la palabra establece también que se humilló, ¿no?, ante Jesús, el único que podía libertar a ese niño, a ese muchacho. ¿Y cuál podría ser la condición o el tormento en el caso de este niño? ¿Ve? El Evangelio dice que era lunático, que en griego significa, esa palabra es seluniacetai, un desarreglo nervioso
crónico, al que se le dio en esa época ese nombre, porque se decía que se había observado que sus síntomas, sus crisis, variaban con las fases de la luna. Eso era lo que se decía en ese tiempo cuando los lunáticos. Y por la descripción que hace Lucas en 9:39 de su estado, tormento, de esas sacudidas violentas, en el caso del niño, de esa espuma en la boca, podría entonces decirse que se trataba de ataques de epilepsia. Eso es lo que podría decirse, ¿no? Que eran ataques de epilepsia. Cuando lo vemos espiritualmente, sabemos pues que son opresiones demoníacas. Amén. ¿No? Son atormentados, ¿no? Unos le llaman de una manera, pero espiritualmente sabemos que son opresiones demoníacas. Y entonces, ¿por qué? Porque fíjese que este niño, este muchacho ya se precipitaba sobre las fogatas prendidas, encendidas, o sobre el fuego abierto de la cocina, como se usaba en ese entonces, o se echaba al agua para ahogarse. O sea, este muchacho corría, estaba tan atormentado que los padres tenían que estar velando que no se hiciera daño, porque corría hacia el fuego o corría hacia el agua. Amén, aleluya, gloria al Señor. Y esos detalles son bien importantes, lo que la palabra dice, porque por ejemplo, en este caso del niño que el papá trajo a donde Jesús, y ahí vemos la enseñanza cuando dice: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis. El papá reconoció que necesitaba también de Cristo, pero esas cosas que, ¿cómo podemos ver tal vez la influencia de algún demonio, del enemigo en un niño o una niña? Tal vez no bote espuma, como decía la hermana Mayra, no, tal vez no tenga esas mismas características, pero cuando a una niña, a un niño le dan esa rabieta, que papá y mamá le dicen algo y empiezan y empiezan a gritar, mire, cuando están esas griterías, ahí es que hay una influencia del enemigo. Cuando son constantes, que los padres observan que es constante, porque pueden haber casos en que un niño o una niña pues le pueda dar como uno dice, una rabieta, un coraje, sí, por algo, pero no es constante, pues ahí pues, es desobediencia. Pero cuando ya es constante, que lo hacen muy corridamente y que tienen una actitud en el físico que los padres deben de observar, también, ¿no? Sí. Ustedes tienen que observar y deben de hacerlo cuando entran en esas crisis espiritualmente, porque está siendo entonces atormentado o atormentada esa niña, va a tener unos rasgos en su rostro. Y muchas veces se puede notar también en los ojos, se puede en la mirada notar, se puede también notar en la fuerza que toman, que sí, los padres tratan de, cuando le dan esos ataques, esas crisis de esas manifestaciones demoníacas, entonces se tiran al suelo, y es una cosa tremenda que los padres tienen que observar, que no lo vayan entonces a confundir en que es que está con coraje, porque son dos cosas diferentes, ¿ves? Cuando hay manifestación demoníaca y es bien constante, es que necesita liberación. Amén. Y como también nuestro pastor nos escribe aquí, que dice proverbio, y eso es bien importante, porque vemos que tal vez estos niños estaban endemoniados. Mire, la Biblia dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Y muchas gracias a nuestro pastor por ayudarnos aquí. ¿Por qué? Porque es bien importante. Hay padres y madres que les da miedo castigar a sus hijos. Entonces muchos padres dicen: no, yo los corrijo más que con la boca. Ok, hay niños, como dijimos la semana pasada, que sí, tú le das la instrucción y te obedecen. Pero entonces, ¿dónde está el mandamiento que es mejor darle con vara antes de llevarlos al Seol? No, porque esa no es mi forma de corregir, que esto. Ay, pues como decimos, hay niños que obedecen ya de la primera, pero hay niños que usted por darle pan, como decimos aquí en Puerto Rico, el niño no se va a morir ahora sin maltrato, ¿verdad? Porque yo puedo hablar de mí misma. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque desde niña a mí se me corrigieron unas cosas. Gloria al Señor. Por ejemplo, en una ocasión, cuando yo era niña estando en la escuela, mentí. Algo que pensé que mi mamá nunca se iba a enterar, mi maestra, pero nada salió oculto y me cogieron en esa maldad. ¿Y qué me hicieron? Me dieron pan, me castigaron y volví a mentir. No volví a mentir.
¿Me morí? No me morí. Al contrario, pude aprender de eso porque a veces es necesario el castigo. Entonces vemos por qué esos niños que nos relata la Biblia, ¿por qué llegaron a este extremo? Porque los padres no estaban corrigiendo. Hay veces que sí, se corrige por la palabra, uno hablando, dialogando, pero hay momentos que hay que actuar. Claro, y son los padres los que deciden en qué manera van entonces a corregir a sus hijos. Tiene que ser a través primeramente de la palabra. Y sí, hay niños que necesitan solamente con la mirada y con la palabra misma y la autoridad del padre, que es la cabeza del hogar. Y ahí ese niño o esa niña pues obedecen. Hay otros que sí, lo hacen los padres a la manera que ellos entiendan, pero hay niños y niñas que sí necesitan a tiempo que se les dé, ¿verdad? Pues un cantacito y eso no les va a hacer daño. No estamos hablando para nada de maltrato. El maltrato es otra cosa que nosotras no lo aprobamos. Gloria al Señor. Y también hay que tener cuidado también cuando se le va a hablar a un niño que usted lo corrija. Amén, pero hay que tener cuidado porque hay padres a veces que usan la forma de corregirles porque tal vez no le quieren dar con vara, como dice la palabra del Señor. Pero es triste porque entonces el niño y la niña están en una conducta pecaminosa, están desobedientes, pero los habrá, ¿sabe? Como que los estás corrigiendo, pero entonces el niño no se va a sentir redarguido. Hay que corregirlo por la palabra, ¿verdad? Con diálogo, pues rectamente. Amén. ¿Por qué? Porque entonces hay veces que hay padres que corrigen nada más hablando, están mal, vente, te voy a abrazar corrigiéndote, pero entonces el niño no va a aprender de esa desobediencia. Entonces después vemos más adelante, mientras los niños y niñas van creciendo, las consecuencias. Claro, es así. Y la rebelión es una de las causas más fuertes de las que el enemigo logra entrar en la vida de ese niño y de esa niña. La rebelión es bien peligrosa. Un niño rebelde, un niño que se le dice y no obedece y los padres no actúan, pues mire, es porque pues le están pasando la mano y no los están redarguyendo. Hay que sentarlos, hay que hablarle y decirle por la palabra que si siguen en esa rebelión, en esa desobediencia, lo que les espera pues es el infierno. Hay que hablarles a los niños y las niñas porque la palabra es la misma para todos, para niños y para niñas. Y hay que reconocer que si estamos viviendo unos tiempos tan difíciles que están expuestos y entonces todo eso lo van recibiendo, están ya programados y como dije al comienzo, ya cuando en la noche, ahí el enemigo hace su estrago y los padres están durmiendo y entonces los hijos están allí en una batalla que tienen allí. Cuando posan esa cabecita allí en esa almohada, ahí viene el bombardeo. Hay niños y niñas que pueden ver cosas y hay padres que no quieren creerlo. Dicen, no, eso no es nada. ¿Y por qué? Porque están expuestos a muchas cosas. Mire, algunas causas o factores por las que un niño o una niña puede ser controlado, influenciado, atormentado, oprimido o poseído por espíritus malignos o inmundos, pues mire, pueden ser muchas causas, ¿no? Y también el rechazo, hay niños que desde el vientre de madres que pues no han vivido la palabra, han traído pues, ¿verdad? Ese niño o esa niña fuera de la ley del matrimonio, ya desde ahí el enemigo ha hecho estrago y entonces, ¿por qué? Porque han decidido en algunos casos abortar. Hay padres también que están separados y entonces viene la lucha y la batalla, siendo padres que están en el orden de Dios, pero cosas que lo que quiero decir es que están en el pacto de Dios, ¿no? Y entonces se separan y entonces ahí pues también esos niños van a recibir todo ese bombardeo también. Ha habido también casos que son rechazados desde el vientre también por a muchas cosas a las que han estado expuestos, problemas en el hogar, problemas económicos, finanzas, fornicación, adulterio, ya desde el vientre ya están ahí siendo bombardeados. Amén. Y tengo también por aquí Proverbios 23 que dice, aleluya, el 13 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá,
lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Un consejo de la palabra del Señor, pero hay padres que, siendo un mandamiento de Dios, amén, pues muchos lo ignoran o dicen, no, eso no. Pero mire, la palabra lo dice, no rehuses corregir al muchacho, o sea, hay que corregir. Porque si lo castigas con vara no morirá en sentido también espiritualmente. Porque vemos muchos jóvenes hoy en día delincuentes, porque muchos padres no corrigieron a tiempo. Y entonces muchas personas han testificado, personas que han sido corregidas por sus padres, ya adultos, dicen, mira, yo le doy gracias a Dios que me corrigieron temprano, porque soy la persona que soy ahora. Pero lamentablemente muchos padres, cuando ven que sus hijos están en delincuencia, que están haciendo cosas, dicen, ay, pero ¿qué hice mal? Entonces ya es tarde, pero la Biblia está a tiempo apercibiendo a los padres y a las madres. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, los castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Sí, lo que sucede es que muchas veces a quien le duele, amén, es a los padres. Sí. Les duele que a ellos le duelan. Como dijimos la semana pasada, pues no, papá y mamá, no puede dolerte, tienes que corregirle, como dice la palabra del Señor. Otra de las causas también son ambientes emocionales. Ahí el enemigo también toma el control. ¿Por qué? Porque hay pleitos, hay contiendas, hay gritos, hay violencia, hay alcohol, hay drogas, y esos son ambientes donde sabemos que son padres, ¿verdad?, que no le sirven al Señor, porque en un hogar cristiano no debe de haber nada de estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. También adicciones, como dije, de los padres. Otra de las causas son los anatemas y que hay en los hogares, en las habitaciones, pulseras, vestimentas, símbolos de iniquidad, la tecnología, que eso lo hemos dicho y lo seguimos repitiendo, el internet, las redes sociales, la idolatría. Esos son muchas causas también de las cuales el enemigo gana ventaja. Y entonces también hasta algunos animales. ¿Ok? Hay animales que entonces son inmundos también. Claro, y entonces también los tienen en los hogares, y eso también hace que todas esas cosas inmundas pues también manifestándose en los alrededores, igual que todos esos símbolos y muchas cosas que hay que ponen de imágenes también. Entonces también padres, en este caso, que son cristianos simples, que aman al mundo. ¿Y qué sucede? Que permiten que los niños y las niñas pues también amen al mundo. Ahí pues no hay santidad, lo que hay es desnudez, y ahí el enemigo también gana ventaja y comienza a hacer escante en esa familia de estos padres que son cristianos simples. Y la música es otra de las causas también en las cuales entra el enemigo, y esa es la música que no es espiritual, que es el rock, el pop, el reggaetón, la bachata, el merengue, la salsa, que eso lo que hace es invocación de demonios. Y en hogares que no tienen a Cristo, eso es lo que se ve todo el tiempo constantemente. Pero en hogares de padres cristianos que son simples, también está entrando toda esa música que no es espiritual. Los niños entonces la cantan, invocan demonios, porque en el rock eso es lo que hay, y ahí el enemigo entonces entra. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso vemos los niños y las niñas todos inquietos, todos moviéndose de un lado para otro, y los padres pues no tienen el discernimiento por la palabra del Señor. También sabemos que hay afiches donde son pósters, letreros con mensajes también que ponen entonces en las habitaciones de los niños, en los hogares, y padres que son cristianos que vienen y ponen un montón de cosas que no tienen que ver nada con el Señor, y también todos esos son cosas que atraen, y el enemigo entra. También sabemos que hay libros, están también los cuarzos, que eso viene de la nueva era, hay juguetes como peluches que traen también opresión a la vida de esos niños y de esas niñas. Y esas cosas, amén, los que tienen que estar encargados, en este caso el papá, como la cabeza, no puede permitir ninguna de estas cosas en el hogar, porque el hogar es un santuario, el hogar es un lugar, tiene que ser santo, el hogar de un cristiano, de una familia cristiana. Amén. Entonces, cuando hablamos de la vida de los levitas, que eran consagrados para el Señor, que habitaban en estos lugares santos,
en las habitaciones no había nada de estas cosas. Entonces el papá es el que tiene que, por la palabra, ahí está el consejo, por la palabra, amén. La palabra dice que no puede haber ninguna cosa inmunda. Si es un lugar santo, un santuario dedicado a Dios, nada, amén. Y el que no quiera regirse por esas reglas, pues no puede estar en ese santuario, amén. Gloria al Señor, porque dice la palabra de Dios que se conviertan ellos a nosotros y nosotros no a ellos. Papá y mamá no puede permitir, amén, no, pues como es el nene, la nena, yo le voy a permitir, esos son, no, como le dicen aquí en Puerto Rico, padres alcahuetes, no se puede hacer eso. Usted no puede, aleluya, aplaudir lo que está mal. Si se siente mal, pues hay que tomar decisiones, amén, para vivir conforme a la palabra del Señor y ser gratos delante de la presencia del Señor, aleluya, porque entonces Dios ve, amén, que ese padre, esa madre se está sometiendo a la palabra del Señor, no está haciendo alianza con lo que es pecado, con la maldad, y si a Dios le place y Dios lo permite, pues puede libertar a esa persona para que entonces testifique lo que Dios ha hecho en su vida. Amén, sí, es muy importante. Ese hogar tiene que ser santo, debe de haber la santidad en todo tiempo y cánticos e himnos espirituales, las alabanzas en el hogar y la oración, que es muy importante, y la lectura de la palabra. Amén, siempre hay esperanza en Cristo Jesús, y estos niños y niñas que puedan estar siendo atormentados, Jesús es la única esperanza, es el único que puede y tiene el poder para libertar a ese niño o a esa niña. Los padres que puedan estar escuchando, si ven alguna conducta en la vida de sus hijos o de sus hijas, pues clame al Señor, humíllese como se humilló tanto este padre de este niño, igual como esta madre que también se humilló, se postraron, reconocieron el poder de Dios, hubo humildad en ellos rogaron y pidieron que les aumentara también la fe para poder creerle cada día a el Señor. Vieron la liberación en la vida de estos dos relatos que habla la Biblia, que fueron verídicos, fue verdad lo que sucedió, fueron libres. Así que el Señor sí puede libertar a ese niño o a esa niña. Y en el caso de los padres que están sirviéndole al Señor, que están en el orden del Señor y que tienen unos niños y niñas que le sirven al Señor, pues a eso siempre los vamos a instar a que sigan hacia adelante en el Señor, buscando al Señor, orando y clamando e intercediendo por sus hijos cada día, para que la cobertura del Señor, el cerco y el vallado sea sobre ellos. Por el contrario, los que no le sirven al Señor, a esos padres los invitamos siempre a que vengan a Cristo humillados ante el Señor, de rodillas y pidiéndole al Señor misericordia, y para que conozcan la palabra del Señor y comiencen a instruir a sus hijos y a sus hijas en el camino del Señor. Es tiempo, padres, de orar y clamar más por nuestros hijos y por nuestras hijas. Así que terminamos con un cántico. Que Dios les bendiga grandemente, y será hasta la próxima semana, si el Señor así lo permite. No puedo pasar, acercarme y ver su faz. No nos permiten que lleguemos a Él, pero veo que Jesús habló a sus
que